población. No soy una experta en temas de ciudad, aunque alguna vez escribí sobre eso, pero sí en temas de pobreza. Este trabajo yo lo hice con un colega, Eduardo Lepore, que lamentablemente no pudo estar presente por razones de salud. Y nosotros digamos, el trabajo que hicimos nosotros está más dedicado a la población que vive en villas de emergencia, más que a las villas en sí. Y comenzamos nuestro trabajo empezando con la historia, digamos, que es una historia que se remonta a comienzos de la década de los 30, cuando comienza a llegar del interior del país la población, cuando ya la ciudad o el país ya comenzaba a industrializarse. Ahí es cuando comienza a llegar esta migración al país. Y como sucedió a comienzos del siglo con la migración extranjera, la ciudad no estaba preparada para recibir tanta población. O sea, no había vivienda suficiente, no había lugar para ellos. De manera que, esto sí, a diferencia de lo que sucedió a comienzos del siglo, lograron armar sus casas de la manera como les fuera posible. Pero en un contexto económico de mucha movilidad social y de mucho desarrollo, la idea es que esto era un paso, que esto era transitorio, que esto no iba a durar. Bueno, acá además hicimos jugar también qué se pensaba, digamos, cuáles eran las ideas que estaban vigentes en ese momento. Y había dos ideas en pugna, digamos. Estaban la idea de los teóricos de la modernización, que creían efectivamente que esto iba a dejar, que la ciudad iba a ser por una parte un lugar de generación de redes, de vínculos, de integración social, y que por otra parte el desarrollo económico iba a permitir que muy rápidamente la gente consiga buenos trabajos, buenos sueldos, y con eso tenga acceso a una vivienda digna, ¿no? Gino Germani fue uno de los que se inscribió en esta teoría, en esta corriente, la teoría de la modernización. Y además, digo, la verdad es que el momento económico daba como para pensar que eso era posible. La contraposición eran los de la teoría de la dependencia, que eran muchísimo más pesimistas y que creían que en realidad nosotros como país dependiente no íbamos a poder dar ese salto, y que la marginalidad era como algo inherente a las economías dependientes, y por lo tanto resultaba difícil ver que esto iba a tener un salto, iba a poder, y se iba a poder modificar esta situación. Y la verdad que cuando empieza a llegar, digo, lo cierto es que la población migrante, lo miro a Lattes y me da un poco de miedo hablar de migraciones y esas cosas, pero sigo adelante valientemente. La cosa es que sigue llegando población a la ciudad. Y bueno, entonces las preguntas que uno se debía hacer en ese momento, si efectivamente teníamos ya asignado un destino latinoamericano, de que las cosas no, de condenar, de que los pobres iban a estar condenados a vivir en las villas miserias, o si era posible haber algún cambio. Digamos, una es una teoría un poco, digamos, esta teoría de la dependencia era una teoría, digamos, asignada porque, bueno, por el signo de la dependencia, y donde no se hacía jugar otros factores como los factores políticos o culturales, que podían ser como una barrera o, por el contrario, un apoyo para salir de esa situación. O sea, si se hacían políticas públicas adecuadas, quizás las cosas iban a cambiar. Si se lograban terminar con algunos valores, como todo el prejuicio que había contra los recién llegados, esta gente que se alojaba en las villas miserias, quizás podíamos, la ciudad podía realmente integrarlos, y de ahí, y otro hubiera sido el cantar. O sea, había gente que pensaba que no estábamos asignados por la situación de dependencia de nuestro país. Bueno,
aparecieron entonces en el campo académico y también en el campo de la política pública un montón de preguntas, se hicieron montones de trabajos sobre qué pasaba con las villas, qué pasaba con la gente de las villas, qué políticas públicas se hicieron, qué se hizo en términos de créditos hipotecarios, en fin, se hicieron millones de trabajos. Nosotros no vamos a tocar esos trabajos, decidimos no tocar esos trabajos, sino decidimos tomar otro análisis, otra perspectiva. La perspectiva que decidimos tomar es ver qué pasaba tomar dos fotos, digamos, dos fotos, una en el año 65-66 y otra en el presente, y ver qué pasaba con esa población que estuvo, que se arraigó en la ciudad de Buenos Aires en el 65-66 y qué pasaba con esa población en el presente. Tuvimos la suerte, o tuve yo la suerte de encontrar un trabajo hecho en el año que les contaba recién, en el año 66 para la CGT de los argentinos, que además lo hizo mi marido de casualidad. Cuando se lo mostré me dijo que lo había hecho él, que yo no sabía porque está mimeografiado. O sea que era un trabajo inédito. Donde se hacía un estudio sobre las características sociodemográficas de esta población. Así que el trabajo ese me sirvió y mucho. Entonces quisimos ver algunos rasgos de esta población y lo que vamos a referir, pero no cambie, es a su número, a su estructura de edades, a la incidencia de los extranjeros, a su inserción ocupacional, su localización dentro de la ciudad, así como la situación habitacional. Y también miramos cómo lo miraban los otros habitantes a esta gente que venían a ocupar la ciudad, que tiene que ver con el título nuevo que le vas a poner al trabajo. Vamos a empezar por la población. Entonces, vamos a ver cómo los habitantes de esta, cómo siempre el número, sea cual fuere el año que vemos, es una población que va creciendo, salvo el año 76, 78, que es cuando viene la racia y los desaloja, esto durante el gobierno militar, que es el único momento en que la población villera en la ciudad de Buenos Aires cae, digamos, pero por producto de la violencia, digamos, no por producto de la... es producto de la violencia. Bueno, y van a ver cómo además aumenta de una manera notable la cantidad. O sea, nunca dejó de llegar población de afuera de la ciudad a la ciudad. Digo, población que puede venir del interior del país o que puede venir de los países limítrofes. Pero además, digamos, una cosa interesante es el ritmo, seguir con la siguiente, es el ritmo de crecimiento de la población. Entre 1956 y 63, la población villera creció una tasa media anual de 3,1%, mientras que la población de la ciudad lo había hecho a un 1,7%. En 1967 se registraron 102.143 habitantes, con una tasa de crecimiento medio anual del 20,7%, mientras que la capital era de 1,5% por año. Bueno, dado los distintos ritmos de crecimiento, la participación relativa de la población en villa se incrementó significativamente. Según el Censo Nacional de la Población del 2010, en la ciudad hay 163.587 personas viviendo en villas y asentamientos, cifra que representa el 6% de la población censada ese año. Y el número de asentamientos no se modificó entre 1963 y 67, sigue siendo de 33. Bueno. Este es un gráfico sobre el crecimiento de la población, ¿no es cierto? Ahí la caída tiene que ver con el gobierno militar y cuando los hechos de las villas, ¿no? La composición etaria también es una cosa extraordinaria como, bueno, o llamativa como también, digamos, tanto a comienzos del 66
con la foto del 66 y la foto de hoy, la composición de esta área es muy parecida y muy diferente a la del resto de la ciudad. Ustedes saben que Buenos Aires es la ciudad más envejecida de toda de todo el país, pero no sucede así con la población villera. En la población villera, digamos, lo que hay una participación muy grande de las edades más jóvenes y una muy baja participación de las edades más altas. Entonces acá también vemos que hay una diferencia notable con el resto de la población de la ciudad y algo muy parecido entre los 2 años que estamos analizando. Miren ustedes, espera, volver un poquito. En el 2015 los menores de 14 años en el total de la ciudad representaban el 19,5% de la población y los mayores de 65 el 16,4%. Mientras que en la población que vive en las villas, en el 2015 el 41% de la población tenía menos de 18 años y solo el 3% de la población supera los 64 años. Entonces esto es esto es para mostrar las semejanzas y las diferencias con la población del resto de la ciudad. La población extranjera, digamos, acá también encontramos alguna semejanza. Si bien que hoy la población extranjera, que los ciudadanos extranjeros en el total de la población villera es del 38%, que es más alto que lo que había en la década del 65, de todas maneras, es más que lo que hay en el conjunto de la ciudad. En el año 66, 67, los migrantes extranjeros eran el 25% de la población. Y de los extranjeros lo que predominaba eran los paraguayos. Ahora predominan los peruanos y son el 38% de la población de las que viven en las villas. Bueno, esto es simplemente un gráfico para mostrar tanto la estructura de edades como la población que estaban en la población extranjera y la población autóctona. La inserción ocupacional es lo que uno sospecha, ¿no es cierto?, en que a mediados de la década del 60, entre el 35 y el 50% de su población no tenía una ocupación fija y estable, y el 32% se dedicaba a hacer changas, trabajar en el servicio doméstico o eran vendedores ambulantes. De acuerdo con los datos actuales de la encuesta anual de hogares del gobierno de la ciudad, el 23% de la población activa ocupaba un empleo asalariado formal, en tanto que el 47% lo hacen ocupaciones informales y un 29% en posiciones marginales. Una cosa interesante que pasa ahora es que el 41% de esa masa marginal o informal trabaja en las propias villas, ¿no? Y eso significa que todavía aumenta la segregación o la marginalidad, porque no siquiera salen de las villas para ir a trabajar, sino que quedan en ese mismo lugar. Bueno, y la localización es que siempre se mantienen en el sur de la ciudad, digamos, la zona de Villas Lugano, bueno, está la Villa de Retiro, pero bueno, pero el grueso está en Villa Lugano, Villa Soldate y Villa Riachuelo. Y un tercio de la población que vive en villas de emergencia lo hace en alguno de esos 3 barrios del sur de la ciudad. Esto es también una constante entre antes y ahora. Sí hubo una mejora en, bueno, la mirada de los otros. Esto es una mirada digo, que surge de las lecturas, tanto de los diarios como de algunas lecturas más especializadas acerca del prejuicio que hay sobre los villeros, ¿no? Digamos, en el cual este prejuicio es permanente, digamos, apareció desde el primer día en que estos villeros se ponen en la ciudad. Hay un libro de Hugo Ratier muy famoso donde habla sobre este tema. Se los calificó de cabecitas negras por el color de su tez y a partir de ahí son vistos como sospechosos y peligrosos.
Y además hay una cosa que también, que además de lo que significa en términos de derechos a la ciudad, digamos, en palabras de Oscar Orlac, también hay un tema en el cual hay un tema sobre que este prejuicio va en contra también de poder romper con el círculo de la pobreza, porque vivir en la villa los hace muy vulnerables en el sentido para conseguir un trabajo decente. Ya vivir en la villa significa, bueno, este es un ser peligroso, vaya a saber si es confiable, etcétera, etcétera. O sea que es un hándicap en contra, ¿no? Lo que sí mejoró es el tema de la vivienda. La situación habitacional ha mejorado, digamos, que este es uno de los pocos cambios que vemos entre el año 1963 y la actualidad. La gente tiene mejores casas, la calidad de vivienda es mejor, y eso se nota en la cantidad de viviendas consolidadas, construidas con materiales sólidos y resistentes, en condiciones de saneamiento, reflejada en la reducción a más de la mitad de la proporción de viviendas con situaciones de saneamiento deficitaria, y también en el hacinamiento crítico, que también disminuyó, pero no solo porque aumentó el tamaño de las viviendas, sino también porque se redujo el número del grupo familiar. Bueno, no, sí. Acá llegamos a las conclusiones. El cambio más importante en esta década es que las villas, es lo que les decía recién, es que las villas de la ciudad han mejorado sus condiciones de vivienda y en el acceso a servicios públicos. El otro gran cambio es que las expectativas de movilidad social ya no están, ya no se cumplen, digamos. O sea que esos son dos cambios importantes. Pero la ciudad sigue siendo un polo de atracción para los migrantes del interior y los países limítrofes, porque mal que bien sigue siendo un lugar donde pueden aspirar a tener una mejor calidad de vida que en el interior del país o en sus lugares de origen. Digamos, todavía hay una promesa de bienestar en las ciudades que en otros lugares no hay. Puede seguir. Sigo con las conclusiones que no son muy optimistas. Ni los momentos de crecimiento económico, ni las políticas públicas pudieron cambiar esta condición de refugio que tienen para los que menos tienen. Las condiciones socioeconómicas de la población villera en el presente es casi una foto de los 60. Esto es lo que yo les decía al principio. La persistencia en el tiempo de estos enclaves de marginación pone en cuestión las funciones de integración atribuidas por Germani a las ciudades como mecanismo de movilidad e inclusión social. Entonces la pregunta, que fuera formulada tanto en el campo de las políticas públicas como en la academia hace más de 50 años, sigue vigente. ¿Es posible desarticular los circuitos de marginalidad residencial y socioocupacional que anidan en estas villas y que deterioran las condiciones de integración urbana y reproducen la pobreza concentrada? Creemos que es posible superar la pobreza y la marginación, pero solo, como decía Germani, yo me volví muy germanista después de es que por vía de un desarrollo económico que abarque el conjunto del país, que ofrezca oportunidades a sus habitantes en su lugar de origen y que se implementen intervenciones públicas integrales y sustentables en el tiempo. Esto es una cosa digamos, de un pensamiento mágico, para decirlo en el día de hoy en la Argentina. Pero bueno, muchas gracias.